Escuchas Neurociencia en Sin Radio con Raquel Marín, para que no pierdas la cabeza. Hola, hoy os traigo un tema que muchas personas me preguntáis y es sobre si los probióticos son buenos para la mente y para el cerebro. Pues veréis, lo primero que hay que saber es qué es un probiótico, ¿verdad? Los probióticos suelen ser mezclas de bacterias vivas que, pretenden de alguna manera ejercer algún beneficio. En muchos casos lo que se busca es que vuelvan a alojarse en lugares concretos, como es el caso del intestino y concretamente el colon, que es el lugar en el que muchas bacterias de la microbiota intestinal viven. Y en este lugar, en este colon, fundamentalmente al ser un ambiente carente de oxígeno, pues lo que hacen estas bacterias es metabolizar, entre otros, fermentaciones. Por eso muchos de los probióticos que veréis tienen bacterias del tipo Lactobacillus y Bifidobacterium, y en particular las Lactobacillus pues son de la fermentación láctica. Bien. Evidentemente, esas bacterias también comen, con lo cual, una vez que se han tomado probióticos, también hay que tener en cuenta el consumo de alimentos para las bacterias, ¿no? Como pueden ser los prebióticos. Esos prebióticos muchas veces se incorporan directamente junto al probiótico u otras veces, conviene tomarlos también. De todas maneras, de forma natural, hay muchísimos alimentos ricos en prebióticos, porque, entre otros, se trata de sustancias que son comunes en alimentos como los guisantes, las manzanas, los arándanos, lo que son tubérculos, ¿no? La chicoria también, y por supuesto alimentos ricos en fibra. También son maravillosos para alimentar nuestras bacterias, porque aunque no toda la fibra sea un alimento para nosotros, sí es un alimento para las bacterias y para su estabilidad. Entonces, alimentos ricos en fibra pueden ser las legumbres, las semillas, los cereales, los granos, los frutos secos y, evidentemente, las frutas y las verduras frescas. Bien. Teniendo en cuenta que la ingente cantidad de bacterias que está alojada en nuestro intestino pertenece a unas 1000 especies distintas y son además numerosísimas, ocupan aproximadamente 2 kilos, como podréis comprender es muy difícil determinar qué bacterias pertenecen y qué bacterias están en desequilibrio en los diversos tipos, ¿verdad? Y en los diferentes casos. Lo que sí es cierto es que cada vez hay más investigaciones que demuestran que los desequilibrios en las bacterias del intestino de las personas está, si no a la base, si es un consecuente o incluso un promotor de enfermedades neurodegenerativas. Hablamos, por ejemplo, del Alzheimer, del Parkinson, de la esclerosis múltiple, del autismo, del trastorno de déficit de atención y hiperactividad, de la fibromialgia, de la depresión, en fin, de un largo etcétera de enfermedades que se van sumando y cada vez son más numerosas. En particular, el Parkinson últimamente se está empezando a considerar en sus inicios tempranos con un parámetro que es el desencadenante de desequilibrios en el intestino. Entre otros, a lo mejor como consecuencia, años antes de haber consumido tratamientos con una alta dosis prolongada de antibióticos, porque evidentemente los antibióticos también ejercen un importante desequilibrio de la microbiota intestinal. Pues bien, los probióticos que ahora mismo se están proponiendo para estas enfermedades son evidentemente variados y tienen cepas de bacterias variadas. Si queréis saber más sobre algunos que ya se han probado, por ejemplo, en deterioro cognitivo, para mejorar aspectos del Alzheimer, pues podéis también acceder a mi blog, raquelmarin.net, en el que veréis diversos artículos en los que os comento algunos de estos probióticos. Alternativamente, aunque todavía está poco implementado, se podría cuestionar la posibilidad de hacer trasplantes fecales, que se trata concretamente de trasplantar materia fecal, que está muy enriquecida evidentemente en bacterias del intestino de una persona sana, para reponer la flora intestinal desequilibrada de una persona enferma. Algunos estudios han sido exitosos, por ejemplo, en casos de niños con trastorno de autismo, ¿verdad? Y también en algunos casos de Parkinson y de Alzheimer. Pues bien, si queréis podéis analizar entonces esa información, pero tener muy en cuenta que no hay probióticos milagro y que además los probióticos a la carta todavía no existen, porque cada intestino y cada enfermedad tiene una serie de particularidades que hay que tener en cuenta.
Desde luego, lo que más avanzado está es en depresión. Y en depresión hay muchos estudios, cada vez más, que han identificado algunas bacterias concretas que están a niveles bajos en personas con cuadros depresivos. Y entre otros, la dieta mediterránea, rica en fibra y también en grasas esenciales procedentes de pescados, como los omega 3, y también de aceites vegetales, como los omega 6, parece ser que genera una mejor microbiota intestinal y, en consecuencia, también puede aliviar los síntomas depresivos de personas con estos cuadros. Así que, bueno, mientras tanto, recordad, no hay una panacea de probióticos que cure todo, ni muchísimo menos, y tenéis que fijaros también en qué tipos de cepas y bacterias corresponden también para poder alimentarlos adecuadamente. Si queréis más información, por cierto, podéis acudir a mi libro Pon en forma tu cerebro, en el que comento una amplia gama de diferentes nutrientes y alimentos que son ricos y que fomentan la producción de diferentes tipos de bacterias, ¿de acuerdo? Y también con muchas recetas neurosaludables. También podéis acceder a mi libro Dale vida a tu cerebro, de Roca Editorial, en el que comento también estos aspectos. Y en mi blog, como ya he comentado, raquelmarin.net.